Ahora, con las proposiciones condicionales, si se conoce la certeza o falsedad de P y Q, entonces también se conoce la certeza o falsedad de P, entonces Q, porque la falsedad o certeza de esta proposición es función. Depende de la certeza o falsedad del antecedente y del consecuente. Tenemos que si entonces es un término de certeza funcional, es decir, se sabe si es cierta o falsa una preposición tal como si hay un eclipse, entonces salen las estrellas. Esta pues se sabe si es cierta o falsa cuando se sabe si son ciertas o falsas las proposiciones. Hay un eclipse y las estrellas salen. De igual forma tenemos 4 combinaciones posibles de certeza o falsedad y tenemos que solo 2 de estas suceden con frecuencia en el lenguaje ordinario. Primero tenemos que si hay un eclipse es cierta y salen las estrellas es cierta. La primera proposición que se dio, que es si hay un eclipse entonces salen las estrellas, sería cierta. En cambio, en la segunda tenemos que si el antecedente, que es hay un eclipse, es cierta, pero el consecuente, que es salen las estrellas, es falsa, entonces esta proposición que ya se dio sería falsa. Además de estas, también tenemos que si suponemos que el antecedente es falso, no hay eclipse, y en lógica, como la no existencia de este eclipse no permite juzgar sobre la proposición, tanto si el consecuente, que en este caso es las estrellas, es cierto, como si es falso, se dice que la condicional, si hay un eclipse, entonces serán las estrellas, es cierta. Esto porque en lógica, si el antecedente de una condicional es falsa, entonces toda la condicional se considera cierta, sin tener en cuenta si el consecuente es cierto o falso. Entonces tenemos que en este caso, si el antecedente es falso, toda la condicional se considera cierta. Además de eso tenemos que el contenido del antecedente no necesita estar relacionado en lo absoluto con el contenido del consecuente. Entonces tenemos por ejemplo esta segunda proposición, la cual dice si el día es frío, entonces 3 más 3 igual a 6. ¿Sí? Entonces que a pesar de que efectivamente las dos proposiciones atómicas no tienen nada que ver la una con la otra, puesto que el consecuente de esta proposición es cierta, ha de ser a su vez una proposición cierta por completo. Si el día es frío, entonces 3 más 3 es igual a 6, se considera cierta. La regla práctica en este caso es una proposición condicional es falsa si el antecedente es cierto y el consecuente es falso. En todo otro caso, la proposición condicional es cierta. Como en el caso de las otras proposiciones moleculares que contienen ambas proposiciones P y Q, P entonces Q tiene 4 posibilidades de certeza y falsedad. Tenemos P es cierta y Q es cierta, P es cierta y Q es falsa, P es falsa y Q es cierta, y P es falsa y Q es falsa. Puesto que el valor de la certeza de P entonces Q está determinado únicamente por la certeza o falsedad de la sentencia P y de la sentencia Q, se puede analizar sus valores de certeza de la manera siguiente. Entonces tenemos que primero, si P es cierta y Q es cierta, entonces P entonces Q es cierta. Si P es cierta y Q es falsa, entonces P entonces Q es falsa. Si P es falsa y Q es cierta, entonces P entonces Q es cierta. Y por último tenemos que si P es falsa y Q es falsa, entonces P entonces Q es cierta. Siempre que el antecedente de una proposición condicional es falso, la proposición condicional es una proposición cierta. Y también, siempre que el consecuente de una proposición condicional es cierto, la proposición condicional es una proposición cierta. El único caso en que la proposición condicional es falsa es cuando el antecedente
es cierto, pero el consecuente es falso.